¿Quedó alguna duda de nuestra clase pasada? Disculpe. Dígame. Es que yo apenas me acabo de inscribir y no salí en la lista. No sé si me puede agregar. Keila, ¿usted no está en la lista? Por supuesto que sí. No. Su nombre, empezando por apellidos, Landa Flores. Keila. Ok. Keila Janet. Jóvenes, les comentaba, después del 15 de septiembre las listas van a estar completamente actualizadas porque parece que las inscripciones todavía están abiertas hasta el día viernes. Así es que para la semana que entra ya vamos a tener listas definitivas. Si alguno de ustedes no aparece, Dalia, sí, Dania, presente, perfecto. Jóvenes, eh, bueno, ya eso lo deben de checar con control escolar, pero con la lista que les dé el próximo miércoles. Ahora bien, dejen como quito este chat, ya lo quité. Jóvenes, ¿quedó alguna duda de nuestra clase pasada? Chicos, espero que ya todos se hayan integrado al grupo de Classroom. Eso es importante, que estén al menos los 25 que tengo en lista. ¿Por qué? Porque se habrán dado cuenta de que ya están todas nuestras temas que vamos a ver para nuestro primer parcial, tanto en SysWeb, ahí naveguen un poco dentro de la página, y en la sección de recursos, ahí van a encontrar, jóvenes, todas las clases para este parcial. Les recomiendo, por favor, jóvenes, que entreguen sus actividades. Ya les dejé actividades en plataforma, en Classroom, donde también ustedes van a encontrar todas las notas de clase. Y todas tienen una fecha límite de entrega. Es una fecha límite, jóvenes, lo que quiere decir que pueden entregarlas hoy si ustedes quieren o mañana, y tienen hasta la fecha límite que marca Classroom para que ustedes la puedan entregar. Una vez que se vence el plazo en Classroom, ok, jóvenes, miren, permítanme un segundo, por aquí tenía, por favor, ¿quiénes están conectados? ¿Qué clase es esta? Llama correo. Jóvenes, por favor, quienes todavía no estén en Classroom, porque ahí es donde voy a estar manejando las actividades, por favor, copien la siguiente clave, donde dice química general, aquí abajo, lo voy a resaltar en color amarillo. Entren con esa clave al grupo en Classroom para que ustedes se puedan integrar. BS4OMHJ. Para que ustedes se integren al grupo de Química General, van a encontrar las notas y sobre todo van a encontrar las actividades que tenemos hasta este momento. Una vez que se venza tanto la fecha y la hora en Classroom, no se les va a aceptar alguna actividad. Y si no hay una actividad en Classroom, no la voy a evaluar. Y no es porque yo lo quiera, sino que Classroom es así. Yo no puedo tentar a Classroom a cambiar las fechas de entrega, sino haría enojar a los dioses de los bits y eso no lo quiero hacer. Y tampoco, jóvenes, y ustedes deben de ser responsables. Tenemos tenemos 3 semanas para cumplir con las actividades. Por favor, se los recomiendo. Para aquellos que se estén integrando y que tengan dudas de, ¿cómo me van a evaluar química general? En nuestra primera sesión viene el esquema de evaluación, de cómo vamos a evaluar nosotros este curso. Les recomiendo que no falten, jóvenes, porque también de las faltas depende el que tengamos derecho o no a nuestros parciales. Por ello es muy importante que seamos minuciosos. Sí, ahí en cada una de las actividades, jóvenes, viene la fecha de límite de entrega y la hora también. eh, una vez que se integren a Classroom. Y bueno, jóvenes, ¿existe alguna duda de nuestra clase que tuvimos la semana pasada? No, profe, yo No, nomás tengo una pregunta con una tarea. Adelante, dígame.
Es que nomás me hace falta entregar Ese grupo. la 2, pero la estoy haciendo en computadora. ¿Puede ser a computadora o la tengo que hacer a mano? No, jóvenes, si las tareas Ese son, grupo, amigo. Terminamos a dos, güey. jóvenes, si nuestras tareas, Dalia, son enviadas de forma digital, ustedes regrésenmelas de forma digital, jóvenes. Yo no. Si alguien las quiere hacer a mano, jóvenes, está muy bien. Tomen una foto y súbanlo a Classroom. Pero utilicen herramientas digitales, jóvenes. Hay que utilizar menos papel cada vez. Hay que aprovechar las plataformas. ¿Ok? Va, gracias. Kimberly, ¿tenía alguna duda o tenía algún comentario? Chicos, ¿alguien tiene alguna duda respecto de la clase anterior? La clase anterior no. Ana, ¿cuál es su nombre? Completo. Ana, sus apellidos, Ana. Yo tengo muchas dudas, profe, porque no pude entrar a la clase anterior. Ok, jóvenes. ¿Cuál es su duda en particular? ¿Ya revisó la clase pasada? No, porque todavía no he podido entrar al Classroom. Apenas me voy a poner al día, profe. Ok, bueno, entonces yo creo que vienen muchas dudas. Ana, usted entonces solamente está ingresando a mi clase. ¿Usted no nos visita de escolarizado? No, profe, es recursamiento de la materia nada más. Ok, ok. Perdón, chicos. Jóvenes, por favor, pongan atención. Les voy a pasar nuevamente la clave para... intégrense. El grupo en amarillo es el grupo para química general de Classroom. Copien esa clave e intégrense. Si perdieron la clase pasada, Ana, no se preocupe. La grabé y subí la clase completa. Ahí en Classroom, en el muro, se va a encontrar con la liga para el acceso a nuestra clase. Con ello, jóvenes, si revisa la clase, si revisa las notas, si quedan algunas dudas, con gusto la siguiente semana nosotros podemos abordar las dudas que hayan quedado pendientes. ¿Ok? Ya tienen presente aquellos jóvenes De que... hecho, sí estuve, profe, perdón que lo interrumpa. De hecho, sí estuve, pero nada más me quedaban dudas de eso de lo del Classroom. Y pues lo bueno que ya me dijo que mencionó que ya grabó la clase, porque así pues la vuelvo a mirar completa bien. Las veces que usted quiera, jóvenes, también para quienes padezcan insomnio, jóvenes pueden observar ese video y créanme que van a dormir como bebés. Al igual estoy grabando esta clase misma que voy a estar subiendo en Classroom, sí, en Classroom para que ustedes tengan acceso a la clase del día de hoy. Jóvenes, ahorita al menos sé que nutrición y no están teniendo clases en la escuela. Hasta después del 25 de septiembre se van a reanudar las clases presenciales. Esto es por la remodelación por parte de la escuela. Así es que tengan presente ello. Hasta después del 25 nos vamos a integrar de forma presencial. Y bueno, vamos a iniciar caray, es esta. Nuestra segunda clase, chicos. Por favor, entreguen sus tareas, sean responsables y sobre todo disfruten su clase favorita de química general. Jóvenes, el día de hoy vamos a observar nuestra unidad número 2, que es la clasificación de la materia, elementos y compuestos, átomos y moléculas. Vamos a entender lo que es la masa atómica, lo que es la masa molecular, y vamos a entender, jóvenes, lo que es el concepto de mol gracias a el número de Avogadro. Aquellos señores que se empeñaron en determinar cuántas cosas había en qué, jóvenes. Ahora bien, jóvenes, la materia es
de todo lo que está formado, lo que nosotros podemos observar, incluso lo que nosotros no observamos. La materia compone, jóvenes, todas las sustancias en nuestro universo. ¿Existen diferentes clases de materia? Por supuesto que sí. Algo que caracteriza a la materia es que es todo aquello que puede ser observable y medible. Todo lo que podamos nosotros medir es materia. No quiere decir que la materia no tenga diferentes propiedades y características. Nosotros estamos acostumbrados a la medición de longitud y a la medición de peso, pero existen otro tipo de interacciones con la materia con la cual es posible el que nosotros la podamos medir. Y jóvenes, la materia experimenta diferentes tipos de cambios. La materia presenta cambios físicos, presenta cambios químicos y también presenta unos tipos de cambios que son cambios nucleares. Además de eso, chicos, dentro de los cambios físicos se caracterizan, ¿por qué? Porque obedecen a la teoría cinético-molecular de la materia, donde únicamente existen 3 estados de agregación fundamentales. Solo 3 estados fundamentales de agregación. ¿Existen otros estados de agregación de la materia? Sí, por supuesto existen otros. Uno no ha sido validado, otro lo validaron en 2021 la NASA, otro ya está validado desde hace tiempo, pero solo estos 3 estados son estados de agregación fundamentales. ¿Alguien de ustedes, jóvenes, sabe cuáles son esos otros estados de agregación de la materia? Esos otros 3. Ándenle, muchachos, no sean tímidos. Exacto, Montserrat, muchísimas gracias. Conexión mental con ella, ya nos conocemos de hace tiempo. Montserrat nos dice, los otros estados que no son fundamentales, pero que son estados de agregación, es el plasma, que el plasma es una corriente de iones y electrones a alta temperatura. Los condensados son los condensados Bose-Einstein. Los condensados Bose-Einstein los validó la NASA en 2021 y a temperaturas extremadamente bajas, a 0 Kelvin, jóvenes, cuando hay un cese de movimiento, la materia condensa, dando característica a un estado parcial líquido, donde la materia, que si bien los átomos ocupan la mayor parte de su composición es espacio vacío, condensa en algo más pequeño, que es quién sabe, honestamente. Y algo en lo que los físicos siguen peleando es que para que ocurran los condensados Bose-Einstein, primero tienen que existir los condensados de Fermi. Los condensados de Fermi son partículas llamadas fermiones que condensan también a baja temperatura en un estado cuántico, un estado a lo que asemeja o dicen que es líquido. No nos importan esos estados de agregación porque para nosotros únicamente nos va a interesar lo que obedece la teoría cinético-molecular, que son los estados fundamentales de agregación. Un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. El que impliquen un cambio en los materiales, un cambio en los estados de agregación, jóvenes, no va a implicar un cambio químico. A lo que va a estar relacionado, jóvenes, es a la libertad que tienen las partículas que componen una sustancia. Nosotros ya lo sabemos, ya sabemos que en estado sólido, jóvenes, las partículas están muy cerca las unas de las otras y que le confiere características a los materiales, como que les confiere una forma, les confiere incompresibilidad, jóvenes. Las características de las partículas hacen que estén muy cerca las unas de las otras, pero aún así tienen suficiente energía para poder rotar y vibrar. En el caso de los líquidos, como en el caso de los gases, no cuentan con una forma definida. Pero los líquidos, jóvenes, tampoco se pueden comprimir. Cuando hablo que no se pueden comprimir, es que no se pueden comprimir, por ejemplo, en este planeta. En nuestro planeta, los líquidos y los sólidos
son incompresibles. Hay lugares en el universo donde se pueden comprimir, por supuesto, pero aquí no. Los líquidos, nosotros vemos, las partículas gozan de más libertad y pueden gozar de un movimiento de traslación ordenados. En el caso de un estado gaseoso, jóvenes, las partículas que componen la sustancia tienen tanta energía que gozan de una libertad completa y no tienen una forma definida. De acuerdo a la teoría cinético-molecular, nosotros sí los podemos comprimir. ¿Por qué? Por este espacio que ocupan, por diferentes métodos. Y estos jóvenes, estos cambios físicos obedecen a transformaciones de la materia, pero que no crean, jóvenes, un cambio en la naturaleza de la materia. Únicamente son cambios físicos. Por ejemplo, el caso más habitual que tenemos es el paso de un hielo cuando excede su punto de fusión y se convierte en líquido. Cuando supera su punto de ebullición, ese líquido se convierte en vapor. En alguno de estos tres estados de agregación cambia la naturaleza de la materia, cambia la naturaleza del agua, no solamente goza de más energía y con ello más grados de libertad para poder cambiar de estado. Con ello, jóvenes, nosotros podemos explicar lo que son esos cambios físicos. Dentro de los cambios químicos que vamos a ver más adelante, sí va a influir, por ejemplo, el paso de los reactivos hacia sustancias nuevas que se llaman productos. Esos productos van a tener una naturaleza diferente de la que partieron de esos reactivos porque están pasando por un proceso que se llama reacción química. Aquí sí va a cambiar la naturaleza de la materia. Va a existir otros cambios de la materia y son cambios nucleares, son procesos de fisión nuclear en el cual nosotros rompemos esos núcleos atómicos liberando enormes cantidades de energía y existe otro proceso que la humanidad todavía no ha logrado, pero está muy cerca. Yo creo que en unos 10 o 15 años, jefe de grupo, por favor, apague su micrófono o desea hacer alguna pregunta. Gracias. Perdón, Gracias. Dentro del otro proceso que está muy cerca de la humanidad de poderlo lograr es un proceso de fusión nuclear. Es el proceso más común en todo nuestro universo. Nuestra estrella, el Sol, está quemando combustible gracias a este proceso donde toma dos átomos ligeros de hidrógeno fusionándolos en helio. En la muerte de las estrellas, de una estrella como nuestro Sol, va a ser capaz de crear elementos nuevos, elementos ligeros como el carbono, el silicio, posiblemente el oxígeno, el sodio. Para crear elementos más pesados como el oro, el mercurio o el platino, se necesitan estrellas increíblemente masivas y se necesita la creación de otros cuerpos estelares como las estrellas de neutrones, donde colisionan o implotan con demasiada energía que logran llegar a fusionar y así obtenemos gran cantidad de los elementos de la tabla periódica. Así es que, jóvenes, siéntanse ustedes especiales, todo lo que son fue creado en las estrellas. Ahora bien, mencionamos la materia, mencionamos que dentro de estos cambios, jóvenes, existen cambios dentro de una estructura llamada átomos. ¿Qué son los átomos? Los átomos es la estructura más pequeña que concibe la materia. Esta a su vez está formada por otras partículas, tres partículas fundamentales, las cuales son los electrones, los protones y los neutrones. Más adelante, cuando veamos las teorías atómicas, vamos a observar cómo es que se descubrieron estas partículas. Hasta este momento, la humanidad no conoce verdaderamente cómo es un átomo. No lo ha observado, pero sí lo hemos medido. Y sí hemos descubierto algunos de sus secretos, pero no gozamos con la tecnología para poder observar algo tan minúsculo, lo que compone toda nuestra materia observable. Cuando hablo de nuestra materia observable, existe otro tipo de materia
Jóvenes, ¿alguien ha escuchado de la existencia de otro tipo de materia? No. Ok. Montserrat, muchísimas gracias. Montserrat nos dice, por supuesto que sí. Hemos escuchado de antimateria, que se puede crear en los laboratorios, por supuesto que sí, y sería un combustible extremadamente poderoso, pero cuesta tanto el crearla como el poderla utilizar. Pero también, jóvenes, hace 4 o 5 años se validó la existencia de otro tipo de materia que no podemos observar, pero que explica el desplazamiento de las galaxias en el universo, que se llama materia oscura. ¿De qué está compuesta? ¿Quién sabe? Pero existe. ¿Por qué? Porque la podemos medir. ¿De qué está compuesta? ¿Cuáles son esas características? Aún no lo sabemos, pero realmente existe. Entre ellos, se le llama materia oscura porque todavía no conocemos los secretos de este tipo de materia que compone el mayor componente de nuestros universos. Hace 3 años, jóvenes, finalmente, con el trabajo de muchos científicos alrededor del mundo, se pudo fotografiar lo que era un agujero negro y parece que el telescopio James Webb, con las observaciones que se han hecho, parece que los agujeros negros supermasivos son quienes fabrican este tipo de materia extraña. Bueno, eso puede ser un excelente tema, jóvenes, cuando nos reunamos con nuestros amigos o cuando terminemos de cenar después de esta clase y platicar con nuestra familia. ¿Qué creen? Existe otro tipo de materia y pueden ser la sensación en esa cena, pero no va a ser objeto de estudio de esta clase, pero es importante que lo sepamos. Muchísimas gracias, Monserrat, por ese magnífico comentario. Si ustedes no lo escucharon es porque deben de poner todavía un poco más de atención. Ahora bien, jóvenes, el átomo es la partícula más pequeña que compone toda la materia. No se puede estudiar directamente a los átomos, pero se han hecho diferentes experimentos, jóvenes, para poder encontrar las partículas. Si alguien conoce esos modelos atómicos, los modelos atómicos nos explican ciertas características de la materia y de los materiales que nosotros vemos a nuestro alrededor. Desde que se concibió la idea de átomo por Demócrito de Agrigento, allá como 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, se perdió esta idea hasta que un científico, un químico de nombre John Dalton, inglés, vuelve a recuperar este concepto, ¿no? John Dalton dice, los átomos son pequeñas esferas increíblemente sólidas, muy densas, muy pequeñas y eléctricamente neutras, y la acumulación de estas forman cristales y esos cristales forman los materiales que nosotros conocemos. Hasta ese momento se conocían como 32 elementos de la tabla periódica, y esta idea, jóvenes, perduró casi 100 años. ¿Por qué perduró tanto tiempo? Primera, porque no existía tanta tecnología, jóvenes, como para poder rechazar o aceptar esta teoría, y la mayor parte de los científicos jóvenes no creían en las teorías atomistas. Quien decía átomo, o aquel científico que llegara a creer en los átomos, realmente la mayor parte de la comunidad científica se reía de él, creían que era un tonto. Hasta que llegó otro científico y gracias a sus mediciones y que ganó el premio Nobel en 1912, gracias al efecto fotoeléctrico, entonces jóvenes con ello se validan algunas otras leyes de la termodinámica y con ello los científicos empiezan a decir, creo que sí existen los átomos. Este científico fue Albert Einstein con su estudio del efecto fotoeléctrico. Empiezan a tomarse en serio las teorías atomistas. Unos años antes, de hecho como 20 años antes, un científico, Joseph Thomson, él logra encontrar las características, él determina la existencia de los electrones, estaba jugando con unos tubitos que se llaman tubos catódicos, donde ocurren los rayos catódicos. Él determina que los electrones tienen carga negativa y es capaz de determinar la relación entre la masa y la carga.
pero no pudo determinar ni la masa ni la carga del electrón, pero sí la relación entre estas. Después otro científico de nombre Ernest Rutherford, él le gustaban mucho las partículas radiactivas y le gustaba disparar partículas de alta energía como partículas alfa, beta y gamma a partir de lo que es torio y cesio en algo que él inventó que era una pistola radiactiva, que era una pequeña caja, una chaqueta de plomo. Él disparaba estas partículas radiactivas a una pequeña lámina de oro. Con ello, jóvenes, porque no creía, y sobre todo porque el modelo de Thomson era un modelo horrible y él quería hacer uno mejor, al disparar estas partículas radiactivas de alta energía a una placa muy delgada y muy densa de oro, él pudo observar algo importante, que estas partículas atravesaban la placa de oro sin desviar su dirección. Y que algunas de estas partículas chocaban con algo que era extremadamente denso y cambiaba su ángulo de dirección incluso más allá de los 90 grados. Gracias a este experimento se pudo determinar que la mayor composición de un átomo es espacio vacío, que verdaderamente existe un núcleo que es extremadamente denso y que los electrones giran alrededor del núcleo. Él determina que deben de existir unas cargas positivas en el núcleo atómico llamadas protones y que los electrones giran en algo llamado nube electrónica. Unos años más tarde, jóvenes, otro científico, de hecho un físico de nombre Niels Bohr, él no solamente determina que existe ese núcleo atómico, que este está compuesto de partículas llamadas protones y de carga positiva y también de unas partículas neutras llamadas neutrones. Que los electrones efectivamente sí giran alrededor del núcleo, pero giran en lo que son niveles orbitales. Él le da nombres a esos niveles orbitales, K, L, M, N o P y Q. Solo 7 niveles electrónicos, donde se sitúan los electrones. Esto es muy importante porque esto también valida la posición de los electrones en la tabla periódica que hizo como 50 años antes un científico ruso llamado Dmitry Mendeleev. Con los elementos con los que se encontraba en ese momento, él lo situó en la tabla periódica actual que nosotros utilizamos y él determina esos 7 niveles, esas 7 posiciones que después son validadas por los 7 niveles electrónicos que en el modelo atómico de Bohr son planteados. ¿Son los únicos modelos atómicos, jóvenes? No, todavía hay muchos más. De hecho, los utilizamos a discreción. Cada uno nos es posible explicar alguna parte del átomo o una característica de la materia, por eso es que todos siguen viables y todos son actuales, jóvenes. ¿Quién descubrió esas otras partículas? Científicos como James Chadwick, que descubre, por ejemplo, los neutrones, o por ejemplo Millikan, que determina la carga de un electrón, con ello completando el trabajo de Joseph Thomson. Y de esta forma, jóvenes, nosotros imaginamos nuevamente, como Demócrito de Agrigento, cómo es un átomo, pero ahora ya con mediciones indirectas. Y gracias a todas esas mediciones indirectas, porque algunos de ustedes va a decir, si ni siquiera usted ha visto un átomo y nadie, ¿por qué tenemos que aprender esto? Porque gracias a eso, jóvenes, se ha basado nuestra tecnología actual y podemos tener estas maravillosas clases a distancia, jóvenes. En el modelo atómico actual, jóvenes, intervienen diversas teorías, diversos principios de incertidumbre. Uno de los principios de incertidumbre, jóvenes, lo determina Heisenberg. Heisenberg nos dice que no se puede conocer la posición ni la velocidad angular de un electrón cuando se encuentra girando alrededor del núcleo. Es imposible. Schrödinger lanza un principio de incertidumbre semejante, pero con algo más raro todavía. Schrödinger nos dice que un electrón puede estar ocupando 2 lugares al mismo tiempo. ¿Eso es posible? Claro que sí, si nosotros nos metemos
a algunas teorías de física cuántica, tal vez un electrón del futuro tome energía y esa energía la utiliza para poderse situar. Es algo bastante difícil de poderlo entender, jóvenes, de hecho yo todavía no lo entiendo, pero Schrödinger, jóvenes, diseña un experimento o una suposición teórica en que supongamos que tenemos una caja negra. En esa caja negra hay un gato y hay un veneno. Existe el 50% de probabilidades de que una partícula subatómica libere ese veneno y existe el 50% de probabilidades de que no lo libere. ¿Qué es lo que pasaría, jóvenes, nosotros cuando abriéramos esa caja? Schrödinger nos dice, debido a que un electrón puede ocupar dos posiciones al mismo tiempo, cuando nosotros abriéramos la caja podemos observar al gato vivo y al gato muerto al mismo tiempo. Esto es algo que explica algo que se descubrió de acuerdo a la naturaleza de las partículas. Las partículas, jóvenes, tienen una naturaleza dual. Las partículas se pueden comportar o tienen un comportamiento corpuscular y las partículas tienen un comportamiento ondulatorio al mismo tiempo. Si nosotros observamos esas partículas subatómicas, jóvenes, van a tener un comportamiento corpuscular, pero si nosotros las dejamos de observar, tienen un comportamiento ondulatorio. ¿Cómo es que se comportan de una forma cuando las vemos? Que cuando no las vemos es como ustedes. Cuando estamos en el salón y los estoy viendo, o dejo de ver, los jóvenes empiezan a jugar con su celular, pero inmediatamente volteo y fingen que me están poniendo atención. Esa es una naturaleza dual y el electrón se comporta exactamente de la misma forma. Gracias a la unión de estos dos principios de incertidumbre, jóvenes, sale algo muy importante que determina lo que son los orbitales atómicos y con ello, jóvenes, lo que es las configuraciones electrónicas y los orbitales electrónicos. Esto viene a respaldar otra interesante teoría, que es la teoría de formación del enlace covalente, que es increíblemente buena. Hace 3 semanas, jóvenes, creo que en la Universidad de Berkeley, Maestro, se está observando lo que es el enlace covalente. Adelante, César, dígame. esto que nos acaba de decir es pura teoría, no es nada que esté comprobado. Me refiero a lo que los protones que pueden ocupar al mismo tiempo el mismo lugar. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que efectivamente es teórico, pero usted lo puede hacer en su casa. Usted puede hacerlo. Joven, si usted tiene un rayo de luz polarizada llamado láser, que creo que cuestan como 30 pesos en la papelería, y usted presiona el botón de encendido, va a ver la proyección de una luz polarizada donde impacta luz láser. No importa del color que sea verde o sea rojo. Los verdes cada vez son más populares. Pero haga un experimento. Usted obstruya la salida y apenas deje una pequeña rendija de salida de luz. Con ello usted va a poder observar una retroalimentación. Lo que tiene que ser un haz de luz polarizado, jóvenes, se va a comportar de una naturaleza ondulatoria. Lo que usted esperaría sería ver un punto más fino y delgado, pero usted lo que va a observar va a observar muchos puntos Profe, se trabó. de naturaleza cargada. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan bien? Yo sí, Hola. perfectamente. Sí, se escucha bien. Ok, no soy yo, es su internet para quien haya hecho ese comentario. No solo es teórico, lo podemos comprobar. De hecho, jóvenes, gracias a esta naturaleza dual de la onda, es que se ha desarrollado tecnología como el posicionamiento global. Esto, jóvenes, también es respaldado por el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico de Albert Einstein nos dice que la energía viaja en pequeñas unidades o paquetitos energéticos llamados cuantos, que viajan en línea recta teniendo un comportamiento corpuscular. Pero este comportamiento que viaja en línea recta, este viaje de esos pequeños paquetitos de energía, adivinen qué, trazan sinusoidales
eléctricas y magnéticas en su paso a través del universo, en su paso a través de nuestra atmósfera, y este es un comportamiento dual que tiene la partícula y es completamente medible. Así es que no es teórico, usted puede hacer un ejercicio, usted puede hacer este experimento bastante divertido en casa, que solamente le costaría como 30 pesos, o si tiene un láser ya se lo ahorró, y puede hacer un experimento de una doble rendija o de una rendija simple, al igual que lo hizo Schrödinger. Gracias, profe. Ok, esa comodonita, jóvenes, que ustedes observan alrededor de esa esfera, es la representación del átomo más sencillo de hidrógeno, el cual cuenta, el hidrógeno, jóvenes, exceptuando sus isótopos, como el deuterio y el tritio, el hidrógeno como átomo más abundante en la naturaleza y en el universo, algo muy importante del hidrógeno es que compone como el 75% de la materia de nuestro universo. Únicamente el hidrógeno consta de un protón en su núcleo, no cuenta con neutrones. Y si ustedes ven esa comodonita a un lado donde ven pequeñas manchitas, es la probabilidad de poder encontrar un electrón en un momento dado. Ahí puede estar, aunque también ahí no puede estar. Gracias, jóvenes, a estos principios de incertidumbre se trataron unos modelos estadísticos matemáticos y adivinen qué, obtenemos estas hermosas figuras. Estas hermosas figuras, jóvenes, determinan estadísticamente en dónde nosotros podemos encontrar un electrón en un momento dado. ¿Por qué son diferentes? Porque los orbitales son diferentes de acuerdo a la cantidad de electrones que posea un núcleo. Esto es determinado por los números cuánticos. No se preocupen ahorita, eso lo vamos a ver hasta nuestro tema número 6, si no me parece. En nuestra unidad número 6 nosotros nos vamos a meter directamente a lo que es química cuántica para poder conocer lo que son los orbitales electrónicos. ¿Por qué es importante conocerlos? Para conocer la naturaleza abstracta de esta hermosa clase y para que no se les haga horrible lo que es química orgánica y empiecen a conocer lo que es el enlace covalente. Cada una de esas figuras, jóvenes, determina lo que es un número cuántico. Este número cuántico es el azimután o L. Dentro de este número cuántico nos va a determinar que hay subniveles energéticos. Un subnivel S, que es esa esfera que ocupa 3 dimensiones, y todos están visualizados en 3 planos, X, Y y Z. ¿Por qué vivimos en un universo tridimensional? O eso creemos, y por ello es importante representarlo de esa forma. Esa esfera que está o representada en 3 dimensiones es la conformación que alcanzan los electrones que se encuentran en un subnivel S. Por debajo vamos a encontrar el subnivel P, PX, PY y PZ. Nosotros vamos a encontrar en esa forma ovoide la posición de los electrones que puedan saturar ese nivel energético. Vamos a tener un subnivel D. Cada uno de estos subniveles va a determinar los orbitales y cada uno de ellos puede soportar un par de electrones de acuerdo al modelo atómico de Schrödinger. En el subnivel D nosotros vamos a tener 5 niveles y cada uno de estos 5 niveles va a tener la capacidad de soportar 2 electrones, determinando esas hermosas figuras que nosotros podemos ver. Y para los elementos, para los átomos de los elementos que son extraordinariamente pesados y tienen montones de electrones, jóvenes, vamos a encontrar todavía un subnivel F. En ese subnivel F nosotros vamos a encontrar 7 orbitales teniendo la capacidad de soportar 14 electrones. ¿Por qué es importante ver esto? Nosotros vamos a estudiar esos modelos probabilísticos que van a determinar estas hermosas figuras. Realmente no los vamos a estudiar, pero es importante que los comprendamos porque ello nos va a llevar a conocer la teoría electrónica
y cómo es que gracias a esta teoría electrónica nosotros podemos encontrar algo muy importante en los elementos, cómo son los átomos de valencia o simplemente la valencia que tiene un átomo. Aunque después van a decir, cuando recuerden esta clase, usted nos dijo que podíamos encontrar los átomos de valencia, pero hay algunos átomos que tienen muchas valencias. Sí, porque después se presentan hibridaciones, pero eso es todavía una química cuántica mucho más divertida, chicos. Ahora bien, el modelo atómico actual, jóvenes, nos va a indicar, jóvenes, que el átomo está formado por 3 partículas subatómicas esencialmente, aunque en 1956 se determinó la presencia de otras 5 subpartículas, entre ellos los quarks, los fermiones y otras cosas que no nos interesan mucho, les interesarán mucho a los físicos, pero a los químicos no. Para nosotros es suficiente conocer que en ese núcleo atómico se encuentran las partículas con carga positiva, como los protones, que se encuentran los neutrones. Como les comenté, el hidrógeno no presenta protones en el núcleo, perdón, no presenta neutrones. Sus isótopos sí. Más adelante veremos que es un isótopo, pero por ejemplo el deuterio presenta 2 neutrones y el tritio presenta 2 neutrones. Algo que hace del mismo elemento, jóvenes, átomos mucho más pesados. ¿Y por qué es importante? Porque el agua que forma ese hidrógeno es agua pesada y el agua pesada es muy útil en los reactores nucleares. En el núcleo atómico, jóvenes, casi vamos a encontrar la misma cantidad de protones y de neutrones para los demás elementos. Hasta el sodio. Hasta el sodio tiene la misma cantidad de protones que de neutrones, pero a partir del sodio, pasando al vanadio, si mal no recuerdo, o era el selenio, no, era el vanadio. A partir, Profesor, dígame. ¿es cierto eso de que cuando los átomos son más densos absorben mejor la energía? Sí. Algo sí tenía entendido, no sé si me estoy explicando muy bien, pero tenía entendido que mientras más densidad de moléculas tenía el átomo, más bueno era para poder absorber energía, pasar energía, algo así era. No me acuerdo lo que exactamente. Hay 2 características, Acción. Cuando las sustancias son más pesadas de acuerdo a los isótopos que tienen, por supuesto que pueden absorber mucha más energía. Por eso son importantes estos isótopos para los reactores nucleares. El agua que es utilizada para enfriar los núcleos atómicos en esos generadores nucleares, es importante que absorban esos protones que son disparados a alta velocidad. Pero no solo eso, cuando las partículas, cuando las sustancias no solo son más grandes y más densas, sino que presentan una característica que se llama resonancia. Pueden absorber energía. Claro que sí. Gracias a eso, joven, usted está en este planeta y yo también. Y no solo eso, toda la vida terrestre, gracias a esa característica se ha podido desarrollar. Partículas más pesadas con electrones libres en sus orbitales crean resonancia. Gracias a eso se pudo sintetizar una sustancia en nuestro planeta primigenio llamada ozono. El ozono, jóvenes, es una sustancia pura que es formada a partir del oxígeno y no solamente el oxígeno diatómico, sino triatómico. Ese ozono formó una capa en nuestra atmósfera y nos protege de toda esa energía radiactiva que proviene de nuestro sol, si no nuestro planeta fuera estéril. Pero no solo eso, hemos aprendido, gracias a la resonancia de algunas sustancias, que nosotros podemos proteger nuestra piel. Y sobre todo aquí en Mexicali, cuando tenemos veranos con muchísima luz, ¿qué es lo que colocamos en nuestra piel? Protector solar, ¿Y para qué sirve el protector solar? pues para protegernos de los rayos del sol. Para reflejarlos. Por supuesto, para absorber esas energías, sobre todo la luz ultravioleta, que ya la luz ultravioleta, jóvenes,
es de alta energía y de alta frecuencia y puede dañar nuestra piel y provocarnos cáncer. Así es que si yo me embarro en mi piel algo llamado protector solar, voy a encontrar muchas sustancias que tienen o que presentan resonancia, jóvenes, y pueden protegerme para que no sufra vejez prematura en mi piel o la aparición de melanomas o la aparición de carcinomas, que sería más preocupante, chicos. ¿Ok? ¿Quedó clara la respuesta? Yes. Bien. También, jóvenes, existen otras sustancias en las cuales los núcleos, por supuesto que son mucho más pesados. Y los vamos a conocer como metales pesados. Uno de ellos es el oro. El oro es extremadamente denso y con un núcleo muy pesado. Y la otra es el plomo. El plomo, sus núcleos son tan densos, chicos, que incluso nos pueden proteger de la radiación. Si existe un radiólogo en el grupo, dice, sí, yo utilizo un chaleco de plomo todos los días cuando tomo entre 50 y 100 placas radiológicas al día. ¿Y esto para qué? Es para proteger mis órganos vitales de esos rayos X de alta energía para que no sufra un efecto en mi DNA o pueda producirme cáncer. Así es que Profe, dígame, adelante. disculpe, cuando le hacen rayos X, ya ve que lo hacen quitar de cualquier, o sea, reloj y todo eso. O sea, sí puede pasar algo así como que muy, o sea, sí nos puede pasar algo peligroso por traer aretes o así. No, no. Jóvenes, existen diferentes técnicas. En unos rayos X, por supuesto que no va a pasar absolutamente nada si yo estoy portando algo metálico. Pero tampoco voy a obtener una placa revelada de rayos X. ¿Por qué? Porque los metales van a difundir esta energía y la placa va a salir completamente velada. ¿Son peligrosos? Sí, por eso realícense los menos posibles. Los rayos X tienen radiación, la cual es completamente normal y no nos va a afectar en nada, a menos de que estén embarazadas, jóvenes. Si están embarazadas en los primeros 3 meses de gestación, recuerden, una vez que existe la formación del cigoto y empieza esta división mitótica, formando la mórula y formando la blástula, todo este conjunto de células que va a dar la formación de un hermoso bebé, si se someten a rayos X, puede alterar, jóvenes, esos cromosomas y causar algún tipo de mutaciones. Por ello que les dicen, jóvenes se encuentran embarazadas, si están embarazadas, no se tienen y no se deben de tomar una placa de rayos X para proteger al feto. ¿Ok? Fuera de eso, no existe mayor complicación. Si tienen metales, no les va a pasar absolutamente nada, pero tampoco van a obtener una placa. ¿Dónde es donde sí me tengo que quitar todos los metales que yo tengo en mi cuerpo? En los equipos de resonancia magnética nuclear. Los equipos de resonancia magnética nuclear controlan un haz radioactivo dirigido. Tienen un núcleo radioactivo que produce partículas de alta energía, pero yo necesito canalizarlas. Para canalizarlas necesito, debido a que estas son ondas electromagnéticas y a su paso dejan un haz eléctrico y un haz magnético, yo puedo controlarlas y dirigirlas con el uso de magnetos increíblemente enormes. Si yo no me quito la parte metálica que tengo, puede salir proyectada hacia estos magnetos y dañar el equipo, y estos equipos son increíblemente caros. Por eso es importante que nosotros retiremos principalmente los metales ferromagnéticos, pero ante el sometimiento de un campo magnético muy severo, muy grande, jóvenes, es también primordial que nosotros nos retiremos cualquier pieza metálica. Esto por protocolo de uso. Alguno de ustedes va a decir, pero ¿qué pasa con el hierro de mi sangre, de mis eritrocitos? Yo soy una persona muy sana que tiene un conteo regular de eritrocitos y mis eritrocitos tienen hierro. No se preocupen, chicos, el hierro no es el hierro orgánico que se encuentra dentro de las células, no es ferromagnético, así es que no se preocupen por ello. ¿Quedó resuelta su pregunta, Dani? Sí, profe, gracias. Bueno,
¿Alguna otra pregunta más, chicos? No, profe. Ah, claro que usted no, Montserrat. ¿Y sabe por qué? Porque es mi alumna favorita. Chicos, entonces ya sabemos cómo está compuesto ese núcleo y alrededor del núcleo se encuentran esos electrones. Jóvenes, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí. Sí. Ahora bien, jóvenes, entonces los electrones se encuentran girando en algo que se llama nube electrónica en diferentes niveles electrónicos. Gracias a los modelos, chicos. ¿Ok? Bueno, ahora nosotros ya conocimos de qué está compuesto todo lo que nos rodea, que esa materia, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y sobre todo que es medible, está compuesta por átomos. Esos átomos son la estructura más pequeña de la materia y ahora vamos a conocer, jóvenes, que esos átomos pueden formar sustancias puras para conocer la estructura de esa materia. La materia está conformada, jóvenes, principalmente por elementos y compuestos que podemos considerarlos como sustancias puras y también por mezclas. Los elementos y los compuestos pueden ser, como les mencionaba, sustancias completamente puras, sobre todo los elementos, y tienen una característica. No pueden separarse por métodos físicos, únicamente por métodos químicos. Y los elementos no podemos ni siquiera separarlos por métodos físicos ni químicos, únicamente tal vez podríamos separarlos por métodos nucleares. A diferencia de las mezclas. Cualquier tipo de mezcla nosotros la podemos separar por algún procedimiento físico. De hecho, existen muchas técnicas de separación de mezclas, como la filtración, la evaporación, la cristalización, la destilación, el tamizaje y algunas otras que todavía son más diversas. Esta, por favor, apóyeme con su micrófono. Ahora bien, los elementos, jóvenes, son sustancias que están formadas por un solo tipo de átomo. En la tabla periódica, jóvenes, nosotros ordenamos esos elementos, pero también nos juegan un par de mentiras. Existen otros tipos de elementos semejantes a los átomos, que componen esos átomos, pero que son diferentes, claro que sí, y los llamamos isótopos. Y en las tablas periódicas, jóvenes, nosotros vamos a encontrar a los elementos más abundantes en el universo. En función a ello los vamos a clasificar y los vamos a colocar ahí. Pero son los únicos elementos que existen en el universo, no existen más, pero tienen exactamente las mismas características, solo que la naturaleza los dotó de más neutrones y se vuelven más pesados. No se preocupen, estos elementos son muy poco comunes, pero son bastante útiles. Por ejemplo, la utilidad del carbono. Bueno, es que muchos isótopos son realmente útiles, pero tal vez el que más hayan escuchado ustedes en este caso, por ejemplo, sea el carbono 14. El carbono más abundante en el universo es el carbono 12, es el más estable, que va a ocupar el 99% de todos los carbonos en el universo, pero existen unos isótopos más, como el carbono 13 o el carbono 14. ¿Cuál es la utilidad del carbono 14? Que tiene una descomposición radiactiva que es cuantificable. Y todos tenemos carbono 14 en nuestro cuerpo, así es que si el día de hoy le hacen pasar un coraje a su docente y muere, y me entierran, y en el futuro alguien, no sé, en 60,000 años, jóvenes, algún par de científicos quieren saber cuál fue la causa de mi muerte, pueden datar, de acuerdo, y si quedan restos óseos, de acuerdo a la cantidad de carbono 14 en descomposición que yo todavía estoy presentando. Para ello es muy útil para datar piezas arqueológicas, para datar algunos fósiles y se vuelve una parte de la química muy interesante. Podemos tener otros isótopos, por ejemplo, del astato. Algunos isótopos del astato, que es un elemento sintético que se obtiene por la descomposición de otros elementos más pesados y radiactivos, como el uranio, algunos de esos isótopos son muy útiles en la medicina, jóvenes.
aunque tienen vidas medias de tan solo 7 horas, pero son muy útiles. Bueno, entonces un elemento es una sustancia que está formada por un solo tipo de átomos. ¿Qué es un compuesto? Un compuesto también puede ser una sustancia pura que está formada por 2 o más tipos de átomos. Por ejemplo, chicos, un compuesto que conozcan, tal vez el más famoso de todos. Gracias, Montserrat. El agua. El agua es un compuesto que está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Lo podemos considerar como una sustancia pura? Por supuesto que sí, si nosotros la purificamos. En la naturaleza jamás vamos a encontrar el agua químicamente pura, pero la podemos obtener en los laboratorios. Al igual como ello, también, jóvenes, existen otros tipos de compuestos que los podemos considerar químicamente puros, podemos obtenerlos de forma químicamente pura. Y también, jóvenes, como sustancias puras podemos nosotros considerar a las moléculas. La acetona, claro que sí, es una sustancia orgánica que es muy útil como disolvente orgánico para diferentes extracciones o bien para que ustedes se puedan limpiar sus hermosas uñas. Así como existen algunas otras mezclas de disolventes, algunas que son muy útiles, disolventes orgánicas como el alcohol para tratar las curaciones, jóvenes, para poder nosotros esterilizar los materiales, y hay montones de sustancias puras. ¿Es un compuesto? Por supuesto que sí. Vamos a tener moléculas, sí, y vamos a encontrar moléculas presentes en la tabla periódica, por supuesto. Vamos a encontrar algunos átomos que se forman o están conformados por moléculas. Sobre todo lo que son los gases diatómicos, siempre se van a encontrar en pares, como el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el nitrógeno. También el hidrógeno siempre, son moléculas diatómicas o átomos diatómicos, siempre los vamos a encontrar en par. Así va a ser su naturaleza estable dentro de la naturaleza. Ellos van a formar moléculas en el caso de que sea la unión de átomos iguales. En el caso del oxígeno, que es una molécula diatómica, les comenté al principio de la clase, también puede formar una molécula triatómica y tiene un nombre específico a la cual le llamamos ozono. Y gracias al ozono, nosotros estamos vivos. O también esas moléculas pueden estar interaccionando con átomos diferentes, como el caso del agua, y formar de esta forma sustancias que consideramos sustancias puras. Los elementos, jóvenes, es una sustancia que no puede ser separada en sustancias más simples por métodos químicos. Nosotros no podemos hacerlo, pero sí lo podemos hacer por medio de métodos radioactivos y romper esos núcleos, y cuando rompemos esos núcleos y convertimos en un átomo más ligero, se va a convertir en otro elemento. Así es como ocurre la descomposición nuclear. Las moléculas, jóvenes, se van a formar cuando los átomos reaccionan y forman moléculas, y a través de estas se acumulan en redes cristalinas. Las moléculas van a estar formadas ya sea por átomos iguales o por átomos diferentes, y es la parte más pequeña de una sustancia que conserva propiedades químicas semejantes. La mayor parte de las sustancias forman redes cristalinas. Creo que todas. Los metales, jóvenes, tal y como nosotros los observamos, forman redes cristalinas, pero debido al tipo de enlace, tienen características particulares. Las moléculas orgánicas también forman sustancias cristalinas. Tal vez nosotros les llamamos polvo, pero si las vemos en un microscopio vamos a ver la formación de esos cristales. Y las sustancias inorgánicas también forman ese tipo de estructuras. Por ejemplo, el carbono elemental, forma redes cristalinas puras, pero tiene la habilidad y la capacidad de formar diferentes tipos de redes cristalinas. La forma más simple y tal vez menos ordenada, pero sí cristalina, la conocemos como carbón. ¿Y para qué la utilizamos, jóvenes? Para hacer una deliciosa carne asada, y también lo utilizamos como energético.
Pero el carbono, jóvenes, tiene otros isótopos que se presentan de otra forma diferente, formando redes cristalinas. Cuando se somete a mucha presión, va a reordenar esa estructura cristalina y vamos a conocer una forma aleotrópica del carbono, a la cual nosotros la conocemos como diamante. La composición es diferente entre un diamante que vamos a encontrar en un anillo de no menos de 30,000 pesos y 5 kilos de carbón, que en Calimax nos cuesta como 75 pesos el saco. Realmente no, pero el ordenamiento molecular, ¿sí? El carbono presenta otras formas o redes cristalinas. De hecho, se han estudiado y se siguen estudiando y encontrando diferentes formas aleotrópicas del carbono. Una de ellas son los fullerenos, el grafeno, los nanotubos de carbono, y estas estructuras cristalinas son muy útiles en lo que es el campo de la nanotecnología, jóvenes. ¿Ok? ¿Qué son las moléculas? Las moléculas son más de un átomo y que están unidos químicamente. ¿Cómo es que se unen químicamente? Por medio de la formación de enlaces. Los enlaces químicos solo existen tres enlaces químicos. ¿Existen otro tipo de fuerzas que estabilizan a la materia? Sí, existen otro tipo de fuerzas, pero no son enlaces químicos. Podemos tener nosotros fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, puentes de hidrógeno, tenemos también puentes de azufre, tenemos lo que son interacciones dipolo-dipolo, dipolo inducido, ion-dipolo, que son interacciones electrostáticas. ¿Estabilizan a la materia? Por supuesto que sí. ¿Son muy útiles? Sí, pero no son enlaces químicos. Solo vamos a tener 3 tipos de enlaces químicos, y es el enlace covalente, el enlace iónico y Montserrat. ¿Cuál es el otro tipo de enlace? Exacto. No me acuerdo, profe. No, claro que sí, enlace metálico. Montserrat se acaba de ganar un punto extra. Por favor, deje participar a sus demás compañeros, pero ya se acaba de ganar un punto extra. El enlace metálico es el tercer tipo de enlace químico, es el más débil de los 3. En fuerza le sigue el enlace iónico, con la formación de 2 especies químicas, una llamada catión, otra llamada anión, en la cual se andan secuestrando y se andan robando electrones para formar estas especies moleculares, y el enlace covalente, que es el enlace más estable de la materia. Ahora bien, jóvenes, nosotros ya sabemos lo que es un elemento, qué es una molécula y qué es un compuesto. Un compuesto es una sustancia que está formada por moléculas y que están químicamente unidas en proporciones fijas, como en el caso del agua, el dióxido de carbono, sustancias orgánicas como los aminoácidos, la metionina, como las proteínas, como la hemoglobina, o diversos compuestos como los carbohidratos, las celulosas, las semicelulosas. Esos son compuestos. ¿Nosotros podemos separar los compuestos? Sí, podemos separar los compuestos por medio de métodos químicos. ¿Podemos separar algunas moléculas? Sí, por medio de métodos químicos. ¿Podemos separar los elementos por métodos químicos? Por supuesto que no. ¿Los podemos separar cualquiera de estos 3 por métodos físicos? Tampoco. Por más que los agarremos a martillazos, jóvenes, jamás los vamos a poder separar. Es lo que podemos considerar tanto a los elementos como a las moléculas y a los compuestos como sustancias puras. Por supuesto que sí. Mientras que a las mezclas no, pero la característica de las mezclas, jóvenes, es que nosotros sí las podemos separar por medio de métodos químicos. Existen, como les mencionaba, moléculas diatómicas y moléculas poliatómicas. De estas moléculas diatómicas, jóvenes, vamos a encontrar diferentes elementos como el nitrógeno, el oxígeno, el cloro, el yodo, el bromo y también el astato, bueno, al menos su forma más estable. El hidrógeno también, jóvenes, va a tener un comportamiento ligeramente diatómico. De hecho, es diatómico. Vamos a tener nosotros algunos otros elementos que se unan en más moléculas, como el caso que les comentaba del ozono, que son 3 átomos de oxígeno. A esas las vamos a conocer como moléculas poliatómicas, y esas están formadas por más de 2 átomos. Dentro de los elementos puros, nosotros vamos a encontrar moléculas poliatómicas, por ejemplo, en el caso del fósforo. El fósforo, por ejemplo, es una molécula poliatómica en el cual, para estabilizarse,
tienen que estar juntos, por ejemplo, al menos 8 átomos de fósforo, creando una característica del fósforo como el fósforo rojo. También una forma más densa vamos a tener al fósforo blanco, que es muy inestable y es bastante peligroso porque reacciona con la humedad. Podemos tener moléculas poliatómicas que están compuestas por más de 2 átomos. Por supuesto, como la mayor parte de las sustancias orgánicas en la naturaleza. ¿Ok? Les mencioné, dentro de esas fuerzas que estabilizan a la materia existen los enlaces químicos. Uno de esos enlaces químicos funciona por la formación de iones. ¿Qué son los iones? Los iones van a ser átomos o también son moléculas que adquieren una carga eléctrica. Las especies atómicas o las especies moleculares que al reaccionar o por su naturaleza propia en su último nivel electrónico les hacen falta poquitos electrones, van a adquirir una carga negativa y ello los convierte en electronegativos. Y aquellos átomos que en su último nivel electrónico tienen pocos electrones, les da una carga positiva. Esa carga positiva y esa carga negativa es completamente arbitraria, pero obedece a su posición dentro de la tabla periódica. Ahora, cuando se forman estos iones, es que la especie que le hace falta pocos electrones en su último nivel energético, se roba un electrón de otro átomo, de ese átomo que tiene poquitos. Cuando ocurre esto, jóvenes, cuando secuestra un electrón o lo roba, esta especie química adquiere una carga negativa. Se dice que tiene una carga parcial negativa o se vuelve un elemento electronegativo y se forma lo que es un anión. Este anión adquiere una carga positiva. Y al pobre átomo o molécula a la cual le robaron ese electroncito va a adquirir una carga parcial positiva, o bien se va a decir que se forma un catión. Es ese átomo que perdió su electrón y se vuelve todavía más positivo. Semejante o análogo a lo que ocurre, por ejemplo, con los imanes. Cuando los imanes nosotros acercamos polos opuestos, surge una atracción. Cuando nosotros tenemos polos iguales, estos se repelen. Semejante a los cationes y a los aniones, cuando tenemos una carga eléctrica negativa dentro de los átomos y una carga eléctrica o electrónica positiva, surge una atracción y de esta forma surge la formación de un enlace iónico, pero se forman previamente dos especies iónicas, lo que es un catión y lo que son los aniones. Los iones son esos átomos o moléculas que están cargados de forma eléctrica. Los cationes tienen una carga positiva y no tienen electrones. ¿Por qué? Porque vino un anión y se lo robó. Y estos pobres átomos o estas pobres moléculas perdieron su electroncito. Mientras que los aniones cuentan completamente con su carga o esa saturación electrónica en su último nivel y se forman, se comportan de forma muy electronegativa o bien pueden llegar a tener un exceso de electrones. ¿Por qué? Existen átomos, de acuerdo a su posición en la tabla periódica, que son muy ávidos por electrones. Ya alcanzaron su saturación, ya llenaron su última capa electrónica con electrones y aún siguen queriendo más. Esto les da una característica electronegativa. También existen algunos metales que tienen un comportamiento muy electronegativo, como en el caso del mercurio, y por ello es peligroso para los entes biológicos y se vuelve altamente tóxico por esta característica electronegativa. Después vamos a ver, cuando nosotros veamos la tabla periódica, cómo es que tienen este comportamiento electropositivo o electronegativo de acuerdo a la posición en la cual se encuentran, donde juega parte la parte de la composición electrónica, pero también tiene una parte muy importante lo que es el radioatómico, jóvenes.
Entonces nosotros ya quedamos que la materia nosotros la podemos clasificar en sustancias puras como los elementos y también como compuestos, pero también existen mezclas. Las mezclas, a diferencia de las sustancias puras, yo sí las puedo separar por medio de métodos físicos. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Tanto las mezclas homogéneas o heterogéneas las podemos clasificar más adelante en algo todavía más complicado, pero ahorita solamente las podemos ver como mezclas homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que muestran una sola fase, mientras que las mezclas heterogéneas presentan dos o más fases. En casa nosotros tenemos alguna de estas mezclas. Ana, ¿nos podría dar un ejemplo de una mezcla homogénea? Bueno, Montserrat, Yo, profe, adelante, Dalia. podría ser el cereal porque se distingue el cereal y la leche. Pero, ¿ese qué tipo de mezcla es? Homogénea. No, esa es una mezcla heterogénea. Pero La heterogénea muestra dos o más fases. Si yo puedo ver el cereal en la leche, estoy viendo diferentes fases, ya no es homogénea. Homogénea sería como el agua y el azúcar. Sí, como el agua y el azúcar, y como nos mencionaba Dalia, la propia leche. La leche tiene muchos compuestos. La leche, después la podríamos clasificar todavía como una mezcla particular, pero en este caso, la leche homogenizada que nosotros compramos está compuesta por proteínas, está compuesta por minerales, está compuesta por grasa y el 86% de agua. Pero yo noto diferencia en ella, Dalia. No, Entonces, ¿qué tipo de mezcla es la leche? entonces sería homogénea. Homogénea, porque solo tiene una fase. Yo tengo mi leche, la coloco en un platón y la aviento fruta, le aviento mi cereal, le coloco avenita y todavía para que esté más rico mi desayuno le pongo un poquito de canela. ¿Puedo observar estos componentes, Dalia? Sí, Entonces, ¿qué tipo de mezcla se convirtió? heterogénea. Porque tiene dos o más fases. ¡Excelente! Le daría un punto, pero no quiero. Ahora, El, joven, el café podría ser también, ¿no? Una mezcla homogénea. por supuesto. Dalia, regresemos a Dalia. Dalia, usted tiene y apuesto que en las noches usted utiliza una sustancia que es heterogénea. Una sustancia que tiene dos o incluso tres fases. Depende cuál compre. Esta sustancia se llama desmaquillante, ¿cierto? Sí, ¿Cómo es su desmaquillante? Por favor, ilústrenos a la clase cómo es. o sea, pues se ve transparente, nomás se mira como con espumas si lo, si lo bato, pero se ve todo transparente. Ah, ok. ¿Usted no utiliza de esa agua micelar o de ese desmaquillante? La que trae como aceitito. Sí, que tiene dos fases. Y, No, este viene así eh, transparente. bueno, gracias. Sí, yo creí que usted utilizaba del otro, pero si ubica el otro desmaquillante que tiene dos o que incluso tiene tres fases y cuando lo vemos en nuestro tocador, pues se encuentra estas fases completamente separadas. Esa es una mezcla heterogénea. Aunque yo para utilizarlo formo la emulsión, lo agito mucho y entonces me desmaquillo como en media hora. Es extremadamente rápido, ¿cierto? Nosotros en casa tenemos diferentes tipos de sustancias, aunque jóvenes también, si nosotros estudiamos cada una de esas sustancias, las podemos clasificar de una mejor forma. Ahora bien, existen sustancias puras y nosotros ya sabemos que están formadas por uno o varios componentes, pero que tienen un aspecto homogéneo, es decir, yo no puedo observar la diferencia entre ellas. Por ejemplo,
tenemos lo que es un diamante, que está formada por un solo elemento, jóvenes, pero tiene un arreglo molecular muy estable y ordenado. O, por ejemplo, tenemos el agua. Esta agua que yo no observo, jóvenes, alguna otra mezcla o alguna separación entre ella, al menos de que le agregue piedras y la convierta en una sustancia heterogénea, pero sigue siendo una sustancia pura con un comportamiento homogéneo. Nosotros podemos evidenciar la diferencia entre las mezclas y los compuestos porque las mezclas, jóvenes, a diferencia de los compuestos, la cantidad de las distancias, de las sustancias que están formadas pueden variar. Por ejemplo, en mi cereal, no es la misma cantidad de cereal respecto en la masa que yo agrego de la leche. Y si le pongo un platanito y fresas encima, pues estos componentes pueden variar. Mientras que en un compuesto, jóvenes, la cantidad de esos elementos está de forma fija gracias a una ley que es la ley de las proporciones constantes que Dalton nos la obsequió tiempo atrás. Las mezclas conservan las propiedades de cada uno de esos compuestos. Si yo en mi cereal con mi cuchara tomo la leche, me va a saber a leche. Si caso un platanito o una fresa que le piqué, pues me va a saber a fresa y me va a saber a plátano, ¿cierto? Si caso el cereal o la avena que anda por ahí nadando, me va a saber a ello. Así es que cada uno de los componentes va a conservar sus propiedades. En los compuestos, jóvenes, tienen propiedades distintas de los elementos que las conformaron. Es decir, los elementos por separado tienen características para formar un compuesto, tienen características homogéneas y únicas porque están formando una nueva sustancia. En las mezclas, los componentes se pueden separar por medio de métodos físicos, aprovechando algunas de las características, y es por ello que tenemos diferentes métodos de separación de mezclas, como es una cromatografía, una destilación, una cristalización. Imaginen, jóvenes, que ¿cómo separamos las virutas metálicas de la arena? ¿Cómo se les ocurre? ¿Por medio de la densidad? Bueno, que estas virutas sean ferromagnéticas, porque las de cobre nada más no se puede. ¿Con un imán? Por Yo también pensé que con un imán, pero no sabía si sí. Bien, Diego, Dalia, muchísimas gracias. Pues utilizamos una separación magnética, aprovechando las características ferromagnéticas que ese metal tiene y la arena no. Podemos utilizar, jóvenes, las diferentes solubilidades y formar una recristalización aprovechando los diferentes puntos de ebullición que tienen y poderlas destilar o simplemente evaporar. Los compuestos jóvenes solamente pueden separarse por medio de métodos químicos y generalmente provocando otro tipo de reacciones. Por ejemplo, las mezclas, nuestro aire, el aire que nosotros respiramos, está formado por un 78% de nitrógeno, un 22% de oxígeno y pequeñas trazas de algunos otros gases. Pero aún así se formó una sustancia homogénea, jóvenes. No voy a decir, ay, no voy a pasar por ahí porque hay más nitrógeno que oxígeno. No, nosotros no podemos diferenciarlo. En el caso del petróleo, el petróleo también es una sustancia homogénea, pero gracias a una destilación fraccionada, nosotros podemos obtener queroseno, podemos obtener diferentes tipos de naftas, podemos obtener ceras, podemos obtener aceites, incluso podemos obtener coques o asfalto. Podemos nosotros incluso obtener gas gracias a la separación, pero cuando es extraído es una sustancia completamente homogénea. En el caso de los compuestos, jóvenes, nosotros podemos tener al azúcar o a la sal, donde también van a tener una característica homogénea, pero todos esos granitos que nosotros observemos y tengamos, van a tener exactamente las mismas características químicas. Ok. Los tipos de mezclas, jóvenes, nosotros podemos tener mezclas homogéneas cuando presentan una sola fase y los componentes no se pueden distinguir, y en el caso de una hermosa ensalada puede ser el ejemplo de lo que es una mezcla heterogénea. Cuando nosotros a simple vista podemos observar que está conformada por diferentes materiales, es decir, presenta una o más fases.
¿Nos queda alguna duda, jóvenes, hasta este momento de los temas que estamos viendo? No, profesor, ninguna. No, profe. Bueno, entonces nosotros ya clasificamos a la materia, las clasificamos en sustancias, las clasificamos en mezclas. Las sustancias pueden ser elementos o compuestos y recuerden, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Adelante, Luis Fernando, dígame. ¿Qué es una mezcla homogénea? Las mezclas homogéneas, jóvenes, son aquellas en las cuales solo se observa una sola fase. Esto mediante mis sentidos. Yo no puedo observar algo diferente. Por ejemplo, jóvenes, si yo tengo una hoja de papel completamente limpio, esto va a ser homogéneo. Yo no observo una fase diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo la rayo y le aplico color? Voy a ver diferentes fases, por supuesto, entonces se está convirtiendo en heterogéneo, porque yo estoy viendo diferentes características. ¿Puedo separarlas? Por supuesto que sí, con un método cromatográfico. Una mezcla heterogénea, joven, nosotros podemos observar diferentes fases y también la podemos separar por medio de métodos físicos. Usted, dígame, Luis Fernando, si yo tengo agua y aceite y con cuidado y lentamente los junto, ¿estos se van a mezclar? ¿Puedo yo observar las diferentes fases? Dígame ahora un ejemplo donde nosotros cotidianamente nos encontramos agua y aceite. Cuando se le mete agua al motor. Gracias, Luis Fernando. Luis Fernando, en la cocina. Jóvenes, ustedes cuando se van a desayunar una birria, una caguamanta, ¿no ven pequeñas gotículas flotando arriba del caldo o que sus mamás les hagan un caldito de pollo, jóvenes, un caldito de res? ¿No lo observamos? ¿Se mezclan acaso? No. Yo con una cuchara puedo retirar el exceso de grasa o de aceite que se encuentra flotando. ¿Qué tipo de mezcla es? Es una mezcla heterogénea. No todo lo que se nos presenta en la naturaleza, jóvenes, puede tener las mismas características. Nosotros hace un momento, por ejemplo, definimos que la leche es homogénea. ¿Por qué? Porque yo no observo fases diferentes, aunque tiene muchos compuestos ahí, y uno de ellos es grasa. Pero ahora me confundo más, ¿la grasa y el agua se mezclan o no se mezclan? Me están diciendo que la leche tiene grasa y yo no lo observo flotando. Si tuviéramos leche bronca, claro que sí la veríamos flotando y formaría una nata enorme a la cual le pondrían azúcar y un pan y es una chulada, es como un trocito de cielo. Pero la leche que nosotros compramos no, porque esa leche se encuentra homogenizada y hay otras características y propiedades de la materia que nosotros podemos aprovechar de acuerdo a la formación de micelas. Y aquí es una característica que hace muy estable. Para fines prácticos, la leche es homogénea, aunque también nosotros la podríamos separar, y de hecho la separamos para fabricar queso, para fabricar yogur, o simplemente cuando se nos echa a perder. Y el suero se separa de las proteínas y ya tenemos un masacote bastante agrio en nuestra cocina. ¿Ok? Pero las mezclas homogéneas, jóvenes, están conformadas o nosotros no encontramos una distinción alguna en ella. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio, jóvenes, independientemente del color que sea, nosotros tal vez, nosotros lo vemos homogéneo, aunque está formada de diversas sustancias, pero nosotros no vemos una distinción entre ello, a menos de que lo rayemos. A diferencia de que, por ejemplo, si usted mete las manos en su bolsillo
y saca diversas monedas, eso va a ser una mezcla heterogénea. Incluso tal vez traiga una rondana, tornillo, yo qué sé. Pero esa es una mezcla heterogénea. Pero si usted en este momento va y mete su mano al tazón del azúcar, claro que no le recomiendo que lo haga, únicamente va a encontrar azúcar, es una mezcla homogénea. Las mezclas homogéneas solo presentan una sola fase, mientras que las heterogéneas presentan dos o más fases. Este tipo, tanto una mezcla homogénea como una mezcla heterogénea, nosotros las podemos separar por medio de procedimientos físicos, llamadas técnicas de separación. Si yo tengo, por ejemplo, agua y arena, la puedo separar por un método de filtración. Si yo tengo, por ejemplo, azúcar disuelta en sal, perdón, agua en la cual disolví yo sal o azúcar, podría separarlo el azúcar por medio de una cristalización y la sal, por ejemplo, llevando evaporación, aprovechando las características físicas y químicas de cada una de las sustancias. De aquí es que nosotros las podamos separar. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Si no, jóvenes, de verdad no quiero que se queden con alguna duda. La siguiente clase, si queda algún punto, jóvenes, pueden preguntarlo y si su duda es muy pertinente, ya se nos acabó la clase, pueden enviarme un correo electrónico de donde lo pueden obtener por medio de Classroom. En Classroom envíenme un mensaje y a la brevedad posible yo les estaré contestando. Vamos a regresar, jóvenes, a esos átomos y esos elementos que nosotros encontramos en la naturaleza. Para nosotros tener las características más ordenados, sí lo pueden tener. Ustedes en Classroom pueden obtener mi correo electrónico o escribirme directamente por medio de la plataforma, no se preocupen. Ahorita, la siguiente clase, cuando iniciemos, les doy mi correo electrónico, jóvenes, por si no lo pueden obtener en Classroom, pero ahorita vamos a tratar de determinar este tema. El número atómico, jóvenes, ¿por qué es importante? El número atómico, jóvenes, nos va a ser importante para que nosotros podamos caracterizar los elementos que encontramos en la tabla periódica y sobre todo darles un orden. El número atómico es muy importante porque nos va a estar indicando la cantidad de protones que tiene un átomo en el núcleo y lo podemos simbolizar como Z, el número atómico. Los protones lo podemos simbolizar como una P minúscula con un superíndice más. Nosotros en pantalla vemos que Z, ese número atómico, es igual al número de protones, pero dice que es igual a E. E, con un subíndice menos, es como simbolizamos nosotros a los electrones que contienen los elementos de la tabla periódica. ¿Por qué Z es igual a P y es igual a E? Z es igual a los protones y es igual a los electrones, pues adivinen que en los elementos, jóvenes, vamos a encontrar que son equivalentes la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo respecto de los electrones que se encuentran girando alrededor de este. Entonces, si nosotros sabemos la cantidad de protones que tiene un elemento en su núcleo, nosotros sabemos que tiene la misma cantidad, pero de electrones girando alrededor de este. Yo ya les expliqué qué pasa con los neutrones. El hidrógeno no tiene neutrones, todos los demás elementos sí, y tienen la misma cantidad a partir del litio hasta el calcio. Pero a partir del vanadio, jóvenes, ¿sí es del vanadio? Creo que sí. Tienen una mayor cantidad de neutrones respecto de los protones. Es casi equivalente, pero tienen más. Es por ello que nosotros utilizamos el número atómico para ordenarlos dentro de la tabla periódica y podemos nosotros obtener todavía más información. El número atómico se simboliza como Z para poder obtener nosotros las características de los átomos que conforman los elementos. El número de masa nosotros lo vamos a simbolizar como A y el número de masa nos va a decir que es igual a Z. Y nosotros ya sabemos que Z es el número atómico más N. ¿Qué es N?
Como n subíndice 0, de que generalmente nosotros vamos a representar a los neutrones. Entonces, el número de masa o el número másico de símbolo A va a ser la cantidad de protones que se encuentran en el núcleo con la cantidad de neutrones. Eso me va a dar la masa del átomo. ¿Por qué no los electrones? Porque los electrones se encuentran fuera de ese núcleo atómico. Y adivinen qué, la masa de los protones es casi la misma que la masa de un neutrón, de una unidad atómica. La masa de los electrones es 1800 veces menor que la de los protones y que la de los neutrones, por eso no la consideramos. El número de masa, jóvenes, también es importante porque nos va a determinar características de los elementos en la tabla periódica. Y si los elementos están ordenados de acuerdo a su número atómico, también van a tener un seguimiento respecto de su número másico. Como aumenta el número atómico, también va a aumentar el número de masa con la que cuentan los electrones. ¿Y por qué es importante? Porque dentro de la simbología nosotros podemos ubicar a los elementos y las características que con este conlleve. Todas las tablas periódicas, jóvenes, van a tener exactamente la misma simbología, los mismos símbolos químicos, pero la información va a estar en el orden en que cada quien publique esa tabla periódica. He de aquí que es importante que nosotros conozcamos la nomenclatura para encontrar la información más rápida y con ello las características de cada uno de los átomos. En esta tabla, jóvenes, les muestro las características de los protones, de los neutrones y de los electrones, donde nosotros vemos en donde se ubican los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo. Se simbolizan los protones como P, los neutrones como N y los electrones como E, subíndice menos, y se encuentran alrededor del núcleo. La masa entre los protones y los neutrones es muy parecida, 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, son extremadamente ligeros, pero si nosotros observamos la masa de los electrones, ¿qué es lo que pasa? Es increíblemente menor que la masa de los neutrones. La carga neta de los protones es +1, de los electrones es -1, pero la carga de los neutrones es 0. La carga neta, la carga en coulombs es de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y tiene la misma carga los electrones, pero con un signo inverso, debido a que son partículas con cargas completamente opuestas. Jóvenes, vamos nosotros a terminar nuestra clase hasta este tema. Se nos va a quedar un poco pendiente aprender lo que es el concepto de mol. Jóvenes, ha sido un gusto para mí estar con ustedes y sobre todo con usted, Montserrat. Me da mucho gusto encontrarla en clase otra vez. Nos vemos el próximo miércoles también en una clase en sesión por Zoom. Jóvenes, son 9:40 y acordamos terminar la clase en tiempo y en forma. Así es que les deseo una muy bonita noche. Hasta luego. Hasta Buenas luego, profe. noches. Gracias, profe. Bye. Gracias, profe. Buenas noches. Adiós. Gracias, hasta luego, profe. Nos vemos, César. Adiós. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profe. iPhone, no sé quién sea, pero adiós.